Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hablar de la división de la izquierda es uno de esos grandes lugares comunes de la política colombiana, un lugar común que se trae a cuento cada vez que se discuten las razones por las cuales en Colombia nunca ha habido, que yo recuerde al menos, un gobierno de izquierda, un gobierno que no sea o de derecha o del establecimiento. La gente de izquierda suele rechazar este lugar común. Para explicar por qué nunca han gobernado, prefieren relatos como la manipulación de las competencias electorales por parte de las élites, la violencia contra los movimientos de izquierda por parte de la derecha armada o la manipulación corporativa de los medios de comunicación. Además, argumentan que hay una tendencia de ver los debates normales que tiene la izquierda como divisionismo y que ese mismo estándar no se le aplica a otros partidos. Y tienen algo de razón. ¿Acaso el partido de la U, hoy medio moribundo, no se dividió de lo que es hoy el Centro Democrático? ¿Acaso el Partido Liberal no se dividió y salió de ahí lo que es hoy el Partido Cambio Radical y el partido de la U, un pedacito también? Y tienen razón, todos los partidos tienen divisiones. Sin embargo, hay algo particular en lo que pasa dentro de los movimientos alternativos. Y es que las divisiones en la izquierda tienden a restar más que a sumar. Son divisiones que se canibalizan, que reducen lo ganado hasta puntos mínimos, desde los que hay que volver a construir para volver a crecer. Como lo que pasó con el Polo Democrático, como lo que está pasando entre Claudia López y Gustavo Petro por estos días en Bogotá, tal vez. Se suponía que luego de las elecciones del año pasado había surgido un nuevo movimiento en Colombia. Los famosos 8 millones de votos, con vocación de poder, un movimiento alternativo de izquierda que empezaba sin los viejos problemas del conflicto armado y la relación con la guerrilla, con las FARC ya fuera de la guerra. Una izquierda de ciudadanías libres más que de cuadros y masas populares. Tal vez esto fue una ficción, un movimiento de unidad ficticia que ahora en estas elecciones, las elecciones regionales, está destapando las profundas fisuras de algo que nunca fue más que un rechazo al establecimiento. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche para hablar de, ya me van a decir que no es la izquierda, que la izquierda no es lo que está en debate hoy, sino de los movimientos alternativos. Tengo creo que representantes de varias de sus tendencias. Me acompañan dos candidatas al Consejo. María Fernanda Rojas es candidata del Partido Verde, fue directora del IDU de Petro. Sí. ¿Y usted qué tendencia del Verde es? Pues yo vengo del progresismo, digamos, yo entré en esa fusión que hizo en un momento el Movimiento Significativo Ciudadanos Progresistas, sí. El Grupo Significativo Ciudadanos del Progresismo, hizo una fusión con el partido Alianza Verde, Partido Verde, y por eso quedó como el nombre Alianza Verde. Usted era del petrismo y ahora es del claudismo. Yo nunca he sido del petrismo, yo realmente nunca he sido del ismo, ni del claudismo, y algunos me proponen dizque el mafecismo. Imagínense, nada más el nombre es terrible. No, yo creo que uno en la política debe seguir ideas, no personas, y Petro sabe perfectamente mi posición sobre algunos de sus planteamientos sobre los caudillismos. Natalia Moreno es una de las pocas caras femeninas que hay dentro del Polo Democrático Alternativo, es candidata al Consejo de Bogotá. Natalia, usted es del moirismo. He trabajado con Jorge Robledo los últimos 6 años y desde que estoy en el Polo. Soy polista, diríamos. Y de la tendencia del guionismo. Gustavo Bolívar... Gustavo, usted, su llegada a la política es curiosa porque usted nunca había militado en movimientos políticos de izquierda, digamos, ¿cierto? Mi única presentación, mi única actuación en política fue en mis juventudes con Luis Carlos Galán, y tuve un periodo también de asistente de Enrique Parejo González en el Consejo de Bogotá, siempre en la línea galanista, pero hasta ahora que volví a la política con el movimiento de Gustavo Petro. Y después empieza todos los premios Carroña, ¿cierto? Ahí fue como un primer activismo. Exacto. Desde la sociedad civil. En las marchas, con la Fundación Mano Limpia haciendo lucha contra la corrupción. Y me llaman de repente en 2017 de 2 campañas, que fue curioso porque nunca me habían hecho ninguna propuesta, y me propusieron al tiempo de la campaña de Petro y de la campaña de Mocus para estar en las listas de Senado. Sí. Y yo, ¿esto qué es? Además, un día
un día y el otro. Y yo dije, no, me está llamando la política. Y usted debe ver con unos ojos muy frescos todos estos debates internos Sí. dentro del movimiento alternativo. Eso va a Sí, ser interesante hoy. muy frescos y muy críticos, porque a raíz de ver todo este despelote, porque yo no me esperaba esto, pues me he aislado un poco de la misma política. Yo, por ejemplo, no tengo candidatos. Pues voy a apoyar la lista que tenemos para el Sí. Consejo. Es una lista muy bien elaborada, la encabezan 4 mujeres, pero digamos que yo veo mucho afán en los candidatos de tener pues que concejales en un pueblo, alcaldes en el otro, en el gobernador, es como un afán, una ambición, una cosa loca. Arriando política, banderas, hermano, la política. el pragmatismo político. Yo no he entrado en el pragmatismo político porque pues tengo unos principios y son muy difíciles de que los puedan cumplir ciertos candidatos, entonces me mantengo aislado. Sanguino, Antonio Sanguino es senador del Partido Verde. Su historia política es larga y nos tomaría una buena parte de este programa. Pero resúmala, Antonio. Resumidita, ¿no? Yo vengo de una corriente política de la izquierda colombiana, muy influenciada por el camilismo. Participé de un proceso de paz junto con León Valencia, en lo que se llamó la Corriente de Renovación Socialista y la Corporación Nuevo Arcoíris. Esos dos referentes políticos participaron en la fundación del Polo, nos retiramos del Polo y luego colectivamente ingresamos a la Alianza Verde y desde ese momento, desde el 2009, digamos, somos como una voz, una opinión dentro de la Alianza Verde. Una opinión que ha tratado de no perder, de estrechar vínculos con el petrismo, si no me equivoco. Sí, digamos, nosotros hemos tratado un poco como defender una idea de convergencia, de coalición política de los sectores de la izquierda y de la centroizquierda. Nos situamos más en el lado de la centroizquierda Sí. que de la izquierda caracterizada, ¿no? La izquierda más doctrinaria. ¿Qué es cuál? ¿La del Polo o Sí, la de Petro? El Polo es una fuerza mucho más caracterizada de izquierda. El petrismo es una versión de lo que en España podría conocerse como Podemos, que es una izquierda que intenta ser, digamos, una Populista. fórmula de renovación política desde la izquierda, tratando de conectarse con debates contemporáneos, etcétera. Ok. Y nosotros, incluso desde que nacimos, nos denominamos Corriente de Renovación Socialista, porque quisimos ser un poco una relectura también de las ideas. Usted ya de izquierda. quería renovar a los helenos por allá. Fracasamos en el intento. Fracasaron en el intento. Entonces yo quiero enmarcar un poco el debate álgido que hay en Bogotá, más que en una pelea entre dos personas, entre Gustavo Petro y Claudia López, en un debate que hay en un movimiento político alternativo que surgió de alguna manera de las elecciones del 2018. Y les voy a poner el discurso de concesión que dio Gustavo Petro ese día, ese mayo, hace más de un año aquí en Bogotá. Una fuerza aquí nueva, que hoy tiene un mandato, el mandato de los 8 millones de habitantes que votaron por nosotros. Yo no me siento, la verdad, derrotado. Las primeras tareas, consolidar este movimiento. 2019, ya cerca. Volvamos mayoría los alcaldes humanos y humanas de los territorios humanos y humanas. Los territorios humanos y humanas. Y vea, ahí ya se estaba proyectando el joven delfín Petro. ¿Cómo se llama? Nicolás. No sé, usted estaba haciendo caras ahí durante ese discurso, Natalia. No, acordándome que ese día no le dio las gracias a Ángela María Robledo y eso me genera un poco de... No, sí, cuando ella le recordó que no le había Bueno, dado las gracias, ahí se las después de dio. que le recordó, exacto. Pero es que Petro echa discursos sin prompter. Pero bueno, creo que el aporte que hizo Ángela a esa campaña debía estar como reconocimiento de primeras. Para Pero, mí. y entonces déjeme solo notar que dentro de esos 8 millones de votos no estaba el suyo, por ejemplo, no estaba el del Polo que llamó a votar en blanco. Entonces nosotros ahí no ya estábamos empezó como una división. Bueno, pero si ustedes hacen las cuentas al final eso ni quitó ni puso. O sea, realmente yo no centraría el debate en el voto en blanco. Yo creo que hay ahí, digamos, otros temas. Sobre el tema de... O sea, usted pensé que estaba pidiendo la palabra. sí. Pues mira, son varias cosas. Lo de Ángela María pues nos ha pasado en la tarima a todos.
Se olvida uno. Yo ya tomé por costumbre no saludar ni despedirme de nadie. Porque empieza uno, señor tal, fulano tal, y salen 3 que dicen, a mí no me nombró. Entonces, buenas tardes, señoras y señores. Eso es como una premisa. Seguramente fue una omisión porque lo ha reconocido públicamente y lo reconocemos nosotros. Ángela María fue un pilar fundamental en esa campaña. Lo que aportó desde su imagen transparente de política, como buena congresista que fue y como feminista. Eso no está en discusión. Y ya entrando en materia de por qué esas divisiones, a mí me parece que hay una mezquindad en toda la izquierda y en todos los movimientos de centro-izquierda, una mezquindad absoluta. Yo acuñé una frase el año pasado, recién empecé a conocer todas estas cosas que dije yo, la izquierda prefiere perder el poder a compartirlo, ¿te acuerdas? La dije creo que aquí mismo. Y la derecha prefiere compartir el poder a perderlo. Y ahí usted encierra todo. Ellos se unen, mire cómo se unieron para defender el poder. Gaviria, Pastrana, Uribe, los liberales, los conservadores de Cambio Radical, eso se cierra en filas para no perder el poder. ¿Le importa quién va a ganar? Pero eso me parece un mensaje que es para Gustavo Petro. No es un mensaje para todos, es para todos, absolutamente para todos. Pero ya para contestar acá sobre el voto en blanco, sí incidió, por favor. Estábamos a las puertas de un hecho histórico y es que un país se había volcado, independientemente de que fuera hacia Petro, hacia Fajardo, hacia el que fuera, porque Petro lo propuso muchas veces, unámonos que le cargo el maletín al que gane una consulta y no le quisieron jalar. Finalmente se fueron separados y el que ganó la primera vuelta fue él. Yo estoy de acuerdo en que no todos los 8 millones sean de él, porque vi que hubo risas aquí cuando él dijo, tenemos 8 millones, pero fue la votación que se obtuvo. Ahí confluyeron fuerzas del Verde, Claudia se unió, mucha gente de otros partidos que está atrapada por la cuestión de la doble militancia en otros partidos, pero que eran petristas, y sobre todo un hecho que no podemos perder de vista, y es que las bases hoy no obedecen a jefes políticos. Entonces, por ejemplo, Robledo no votó por Petro, pero mucha gente de Robledo votó por Petro, y Petro puede decir hoy no voto por Claudia, mucha gente puede votar por Claudia y viceversa. Yo creo que las bases están hoy cansadas de esos liderazgos así mesiánicos y lo que quieren es o sea, pensar, que los dejen pensar y acoger propuestas. Ya hoy los políticos pasamos de moda, ojalá sea para siempre. Las propuestas, las ideas y la coherencia. Me gusta su frase y me la vuelvo a quedar. La izquierda prefiere perder el poder a compartirlo. Y la derecha prefiere compartir el poder a perderlo. Sí. Sanguino. No, pero como estamos de frases, pues yo voy a traer una de Simón Bolívar. Simón Bolívar decía que cada colombiano es una república. Y eso retrata muy bien la fragmentación de la política colombiana. No solo de la izquierda, sino en general de la política colombiana. Nosotros tuvimos cuántos conflictos armados en el siglo XIX por fragmentaciones del liberalismo y del conservatismo, que eran las dos grandes ideas en las que se adscribía a la población colombiana, ¿no? Y luego el siglo XX fue un siglo de conflictos, ¿no? Liberales que se volvían conservadores, conservadores que se volvían liberales, ¿no? El Partido Republicano, ¿no? A comienzos del siglo XX fue una mezcla de liberales se me está devolviendo harto. Sí, entonces quiero decir, hay una fragmentación de la política colombiana, es una característica de nuestra cultura política y de nuestro sistema político, además de la persecución violenta del opositor y demás. Segundo, yo creo que sobre este episodio y sobre este discurso de Gustavo vale la pena aclarar lo siguiente, es que los 8 millones de votos de Petro no son la expresión de un movimiento que se llame Colombia Humana. Los 8 millones de la segunda vuelta fueron el resultado de una confluencia de fuerzas alrededor, por supuesto, de quien pasó a la segunda vuelta. Seguramente si el que hubiera pasado a la segunda vuelta de esta orilla de la política hubiese sido Fajardo, nos hubiésemos unidos alrededor de Fajardo y Fajardo no haría bien en reclamar la votación de segunda vuelta como suya. Ahí está la diferencia. Si hubiera sido Fajardo, yo sí hubiera votado por Fajardo. Sobre eso hay hipótesis y, en fin, pero hay bastantes pero por ejemplo, yo fui de los sectores, o hice parte de los sectores del Verde que dijimos hay que ir con Gustavo. No hay ninguna duda, ¿no? O sea, yo no me voy a ir a ver ballenas. No, yo me voy a participar en una decisión política que es crucial y que hoy la estamos lamentando en el debate político colombiano. Y hoy reclama que no esté sucediendo lo mismo con la candidata de su partido. Y claro, entonces el petrismo
en sus barras bravas, porque Gustavo no es de las barras bravas del petrismo. ¿Quién ¿no? sabe? Porque esto es muy cambiante. Pero las barras bravas del petrismo se les olvida, hoy cuestionando a Claudia, ¿no? Sí. Lo importante que fue El apoyo. la presencia de Claudia y la presencia de Antanas, ¿no? En el resultado de segunda vuelta, que fue fundamental, como también la presencia de Antanas en el resultado de primera vuelta, Sí. en el resultado de Fajardo. Entonces, yo creo que, digamos, aquí hay que tener, primero, la conciencia de que estamos en un universo fragmentado de la política, que esa fragmentación a veces es mucho más caníbal en la izquierda, ¿no? Es mucho más mezquina en la izquierda o en estos sectores alternativos, y que eso impone entonces una vocación y una obligación de juntarnos. Ok. María Fernanda. Mire, yo estaba recordando cómo empecé en la política. Y empecé en algo que se llamó Alternativa Política Colectiva para las elecciones del 98. APC. Un esfuerzo de Hernando Gómez Buendía por juntar los sectores alternativos. Ahí yo conocí a Mocos, Ajá. ahí conocí a Petro, ahí conocí a Navarro, ahí conocí a Angélica Lozano, ahí conocí a un montón de gente con la que después nos hemos encontrado y desencontrado y vuelto a encontrar en escenarios políticos. Es decir, yo llevo 20 años de mi vida tratando de construir un proyecto alternativo, tratando de que se consolide un proyecto alternativo de poder en Colombia. Y soy una persona joven, relativamente joven. Quienes llevan más años en la política, pues llevan décadas, varias décadas en esto. Es decir, este esfuerzo es muy, muy exigente. Pero quiero agregarle Pero un exigente componente y frustrante a veces, ¿no? Utópico. Pero quiero agregarle... Es que déjeme ponerle cómo va este esfuerzo. Es Ok. simplemente estos intercambios entre Gustavo Petro y Claudia López en redes sociales. Yo no sé si es una bendición o una maldición que los políticos tengan Twitter, pero pues tenemos cosas como estas. He dedicado mi vida a luchar por la justicia social. Te puedo hablar con creces del poder de la mujer mientras mantengas tu ideología de mercado y de neoliberalismo anacrónico, Claudia López. No podrás sino mantener las condiciones de esclavitud del trabajo femenino. Se ríe Gustavo Bolívar. Y Claudia López dice: tú que apoyas a un hombre que además de una denuncia de su exesposa por maltrato tiene otras 2 denuncias por acoso sexual a mujeres, una de ellas de su equipo de trabajo, ¿me vienes a dar lecciones de apoyo a las mujeres? Tu machismo, politiquería y egolatría desconciertan. Respeta. Pero porque me dejan mal parado. Yo no me reí de lo que dijo Petro y no de la pelea. Me río de la pelea porque Carlos Fernando está riéndose conmigo. O sea, Pues Se debe estar riendo Claro. igualito. Yo Carlos corrijo y Fernando. yo me estaba riendo internamente mientras leía de los 2 trinos. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de política bogotana, pero también de lo que pasa en el llamado movimiento alternativo, todo lo que no es la derecha y los partidos tradicionales, es más bien como una definición negativa, lo del movimiento alternativo, porque ahí hay de todo. En la Coalición Colombia, que está el polo, están sectores neoliberales como los que... Digamos que son los sectores que se están uniendo contra el régimen. Yo lo definiría así, que cada vez creo yo, el régimen en Colombia es más cerrado, más concentrado. Tiene que ver con la crisis económica, con que la torta cada vez es más pequeña y eso ha abierto unas opciones a que hayan movimientos de diferentes y partidos que nos estemos uniendo, digamos, contra ese régimen plutocrático, que me gusta esa definición, como lo dice el senador Robledo. Entonces, bueno, yo creo que las alianzas son sobre programas, ¿sí? Nosotros creemos en las alianzas sobre programas. Yo te diría, revisemos los programas y sobre eso miramos, en el metro, ¿es neoliberal o no es neoliberal? En la educación, ¿es neoliberal o no es neoliberal? En la defensa de las empresas públicas, ¿es neoliberal o no es neoliberal? Porque creo que pero un las momentico, pero Sergio definiciones Fajardo tiene una cantidad de generales propuestas son programáticas que son liberales económicamente, sin ponerle el mote Yo de creo que hay que neoliberal. aterrizar que las Jorge cosas Robledo ha a las estado... propuestas. No, igual la categoría izquierda, derecha, tú te paras en la calle y le preguntas a alguien qué es izquierda y te dice la izquierda es la guerrilla. Y vas y hablas con un académico y te va a decir que la izquierda es el que defiende, no sé, el patrimonio público. Esas categorías generales a mí no me cuadran en general. O sea, creo que tenemos que ir a las propuestas. Entonces, bueno, dicen, por ejemplo, en el trino de Petro, dice el neoliberalismo de Claudia. ¿En qué? Miremoslo en concreto. En el metro elevado. En el metro elevado, por ejemplo.
Miremos en concreto Es que a mí programa de es que esto Claudia. es que es Es que el ¿quién metro- puede el me- discutir es de que un metro elevado es feminista o neoliberal? El metro elevado es de No derecha y el tiene- metro O sea, subterráneo o sea, es de izquierda. Bolívar, ayúdeme tiene aquí, esa por favor. Carácter. No. lo Usted es que- un tipo serio. Ya casi no. Usted es el tipo más serio. De lo que se trata es de mirar qué le conviene a la ciudad. Yo estoy de acuerdo que un metro no es ni liberal o conservador o neoliberal per se. Simplemente hay que mirar es quién está detrás del metro. Entonces, en este caso, no quiero disculpar a Petro, me imagino que está hablando de que es el metro neoliberal de una persona que es neoliberal, que es Enrique Peñalosa. No es que diga que el metro elevado es neoliberal, no, sencillamente Peñalosa es un neoliberal y todo el mundo lo sabe. Y entonces, ¿qué le conviene a la ciudad? ¿Un metro elevado o un metro subterráneo? Esa era la discusión, hablando de programas, que sentó en un momento Ángela María como garante a Claudia López y a Petro y a Maldonado también, al autor María Maldonado, Mercedes. a María Mercedes también como garantes. Digamos, vamos a hacer una alianza acá sobre un programa. Y es Petro defendiendo el metro subterráneo. ¿Por qué? Me dejas darle 3 razones rapiditas. A ver. El metro elevado es más corto, tiene menos estaciones. Imagínense un metro con estaciones cada 1.5 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo vivo a 10 cuadras, pues me toca coger un Transmilenio. Entonces lo vuelve simplemente un alimentador, Alimentador. pero segurísimo. Y Terceres Abruptos lo manda por la Caracas, donde ya hay un sistema de transporte masivo, sencillamente para que la gente se baje y como quedó a 20 cuadras se suba, porque está defendiendo un negocio. Pero y creo que ahí están de acuerdo todos, ¿no? En que Por todos supuesto. en un mundo ideal les hubiera gustado Sí. un metro subterráneo, pero como hay un contrato que no se puede romper. No hay contrato. No hay un Todavía Hay un contrato que está cerca de firmarse. Yo hoy dije, y lo vuelvo a repetir, porque no los 4 candidatos le dicen a Peñalosa y la prensa ayuda, como en su momento hicieron con Petro, le faltan 3 meses para salir, ¿cómo va a licitar el metro? Lo tenía listo. Y todo el mundo, no lo puede licitar, un alcalde que está saliendo, dejémosle la decisión al otro. ¿Qué hizo Peñalosa el primer día? Tumbó todos unos estudios que duraron 4 años, que costaron 140.000 millones a la ciudad y los echó a la basura por un capricho. ¿Por qué por un capricho? Y yo lo digo hoy y no me equivoco. Perdónenme que sea tan sobrador en eso. Porque ya Peñalosa en varios trinos había dicho que el metro elevado era lo peor que le podía pasar a Sí. Bogotá, que era un exabrupto, que era un atracadero, que era un sitio para hacer orinar, etcétera. Por lo que mi teoría, en la que digo que no me equivoco, es que si Petro hubiera propuesto el metro elevado, pues Peñalosa hubiera hecho el subterráneo. Entonces lo peor que le hubiera... Pero usted se le está seguro lo pegando hace. la maña de los contrafácticos. Pero, Daniel. No, el otro día le leí un trino de lo que hubiera pasado, porque Petro entonces, si Fajardo me hubiera apoyado, yo habría ganado la presidencia, pero el trino suyo era, si Peñalosa hace el metro subterráneo de Petro, Seguro, hoy mano. Petro Mire, se sería lo aseguro presidente. porque ya Pero- lo dijeron, lo dijo Claudia. Yo no voy a hacer el metro subterráneo para que el otro sea presidente. Entonces sí hay un interés Pero- político mezquino detrás Pero de esto. coadyuvó nuestra demanda. que Pero no- Daniel, que- pero mire, yo quiero hacer un poquito de historia. Yo estaba en el Consejo de Bogotá, en el gobierno de Petro. Yo era concejal de Bogotá. Petro perdió el primer año porque llevó al Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para cambiar el destino de los recursos del primer cupo de endeudamiento para el metro robusto, llamábamos Sí. en esa época, para un tranvía en la séptima que no tenía estudios ni diseños y que era tan neoliberal como el metro de Peñalosa, porque estaba proponiendo una alianza público-privada sobre la Me séptima. acuerdo de para ese hacer capítulo tranvía. en su Y entonces libro, Sanguino. perdimos un año. ¿no? Sí. Y luego, claro, cuando Petro descubrió que el proyecto del metro, ¿no? A pesar de que lo había propuesto Samuel, era un proyecto necesario para la ciudad, ¿no? Pues arrancó con ese proceso y ya luego el tiempo no le alcanzó para haber contratado el metro y su línea tal como pero la sí lo diseñó. tenía listo ¿sí? para licitar. Entonces incluso Santos Pues si le dio engañó el cheque. a Petro Con el cheque chimbólico. con el famoso Sí, pero- cheque chimbólico, Pero a ver. que eran los 10 billones de pesos. Pero fíjese, pero quiero decir lo siguiente, mire, podemos estar de acuerdo con todo lo que ha dicho Gustavo Bolívar y con todo lo que ha dicho Gustavo Petro, ¿no? Que la mejor alternativa es un metro subterráneo. Esa no es la discusión. Y esa es la falacia de la discusión que quiere plantear Gustavo Petro. La discusión es si tú te encuentras con una realidad contractual y financiera para la ciudad. Ahora, hoy no hay contrato firmado, pero hay una contrapartida de la nación de 10 billones de pesos en un gobierno que es
ideológica y políticamente adverso a nosotros. Pero además, bueno, hay unos pasos técnicos que se han cumplido, claro, sobre la base de la pretensión de Sí. Peñalosa de enterrar el metro subterráneo. Pero es que ¿sí? esto ya va... Y esas realidades son las que un gobernante responsable Hágale, tiene que Mafe. considerar. Porque ofrecerle a la ciudad un pleito jurídico y una multa que hay que pagarle a un contratista con derechos adquiridos, producto de una licitación, a mí me parece que no es fiscalmente responsable. Pues, Yo voy a dar una opinión, digamos, en estricto sentido técnico y al final hago Usted era la directora un del IDU. comentario político, porque no es que a mí me tocó. A mí me tocó esa decisión de hacer los estudios de ingeniería básica avanzada. Sí. Y tengo una visión distinta, yo que estuve adentro, que desde el primer día tuve la tarea de echar a andar esos estudios, de continuar ese proceso, de limpiar de toda duda, porque claro, eso venía del gobierno de Samuel, pues había que pegarle una sacudidita, ¿cierto?, para garantizar que en adelante continuara con toda la transparencia del caso. Sí. Y ese tema del cupo de endeudamiento de los 800.000 millones, pues era un cupo que no se iba a utilizar y era una posibilidad de utilizarlo en otro proyecto, por eso se propuso. Pero cuando propuso cambiarle el destino de ese cupo, cuando Petro lo propuso, nunca el punto de partida fue suspender, congelar o echar para atrás el proyecto del metro subterráneo, sino que era una cuestión, usted tiene hoy una plata, no la va a poder usar en 2 años, pues úsala por ahora en otra cosa mientras gestiona la plata grande del metro subterráneo. Nunca hubo una instrucción de parar ese proyecto. Ese proyecto, digamos, arrancó, reiniciando todo este proceso con el Pero, Banco Mundial. volvamos Eso es a importante, tiempo presente. Eso es importante tenerlo claro. En segundo lugar, hasta ahora no hay unos derechos adquiridos, porque las propuestas no se han presentado, ¿sí? Se adquieren unos derechos por parte de los proponentes cuando usted ya tiene una propuesta. Claro. Hasta ahora la licitación ¿Qué es lo que no se espera genera que una suceda obligación. antes del 27 de octubre, ¿cierto? Como licitación, Claro. no hay una Pero obligación es lo hasta que el se espera momento. que ocurrirá Sí, si todo exactamente. sucede como está Sí, anticipado pero antes No, del 27 de octubre. El 21 Todas las es la fechas hoy. adjudicación, la supuesta fecha de adjudicación. Se las previamente es la fecha de presentación Y de ahí ofertas. ya en ese Que momento- si no estoy mal, es dentro de un Pero- mes. pero- Antes de la presentación de ofertas no hay derechos adquiridos. Eso es muy importante decirlo, ¿sí? Y mi posición política es, no es necesario anticiparse a un hecho que no ha ocurrido, que no ha generado ninguna Déjeme- obligación para el distrito. Déjeme, yo creo que el trasfondo de esto... Y cierro con esto, Cierre. Daniel, porque a mí me tocó cumplir un papel técnico en ese proyecto, pero cierro con una apreciación política. Yo lamento que este debate del metro, que es un debate técnico Sí. de impacto para la ciudad, se haya politizado de esta manera. Yo tengo creo una- que eso una es hipótesis inadecuado de por qué porque eso está los mensajes- ocurriendo. Hoy todo el mundo habla Pero hay un elemento clave. Déjeme, y tergiversa Natalia, es que es una el obra para contenido 150 técnico. Déjeme, yo creo que el trasfondo de esto es distinto. Dame el full de Claudia. Juanse, antes de irnos a la pausa, y lo dejo aquí en punta, el trasfondo de esta pelea no es el metro de Bogotá, no tiene nada Las que ver con el metro de Bogotá, es esto. Me acompaña no solo un gran amigo de la vida, sino un exalcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, futuro presidente de Colombia, sin duda. Seguimos en Zona Franca, hablamos del movimiento alternativo en Colombia, que tiene hoy el epicentro de su discusión política en la ciudad de Bogotá. Y antes de comerciales me iba con este extracto de video que se dio en la inscripción de la campaña de Claudia López a la sí, la alcaldía de Corferias. Bogotá. Y esto es lo que está detrás de esta disputa entre Claudia y Petro, más allá del metro neoliberal o feminista o como sea. Me acompaña no solo un gran amigo de la vida, sino un exalcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, futuro presidente de Colombia, sin duda. Bueno, Así es. sí, Reaccionó tiene Petro a razón eso. Daniel, porque es que en ese momento, si Claudia dice, mire, este es mi precandidato del Partido Verde para la alianza que vamos a hacer en 2022, pues uno queda callado y dice, vea qué bueno, está aportando. Pero cuando ella dice futuro presidente, no me cabe duda. Entonces, ¿qué dice Petro? Y que dice, le vamos a poner los votos a Claudia para que le sirva de plataforma a la alcaldía de Fajardo, mamola. Eso no lo hace cualquiera. Y el error fue de Claudia realmente. Y además estaba detrás Jorge Rojas, si ustedes les ven la cara,
Jorge Rojas sale hoy a decir al tiempo Claudia nos traicionó, porque es que no sé si Claudia se emocionó, dice Sanguino que no estaba en el libreto. Tal vez fue una emocionada Claudia, pero bueno, terrible, porque nos dividió inmediatamente. Pero Eso yo déjeme recordar la siguiente historia. Es que el proceso de confluencia en el que participó Jorge Rojas, Celio Nieves, Claudia López, Luis Ernesto Gómez y en un principio Holman Morris, fue un proceso que produjo un resultado con incluso la bajada de Holman antes de este episodio. Es que Holman se bajó de la candidatura y Holman, como llanero solitario, se jugó una candidatura de manera irresponsable. Y la jugada le salió, tercamente. le salió perfecto, porque ahora Petro no tenía que más esto escoger. que coloquialmente se puede llamar una escachada de Claudia, ¿no? Sí. Entre otras cosas porque el Partido Verde tampoco ha decidido candidatura Es que presidencial en el 22. Sergio Fajardo no es del Partido Verde, ¿o sí? No, él tiene su movimiento que se llama Compromiso Ciudadano y él no ha discutido su candidatura con nadie y está haciendo campaña presidencial y me parece muy bien que lo haga. Y el Partido Verde tendrá que tomar sus decisiones presidenciales y el Polo Democrático también y todas las demás fuerzas políticas. Y yo sí creo que en el 22 tenemos que llegar juntos en una gran coalición para defender la paz y para construir una agenda y más amplia de aún, cambio climático, Natalia. de atención de derechos sociales y demás. Natalia. Entonces hay Suelte, que recordar que Holman se bajó. Y se bajó antes de esta ¿Puedo hacer circunstancia. una interpelación antes de que hables? Son 30 segundos. Estuve cuando dijo, vea, ya estamos llegando a un acuerdo con Claudia Holman, tienes que bajarte. Y Holman le dijo, listo. O sea, le obedeció, le dijo por sí. otras razones también. Cuando había sale pedido que se esto, bajara. el hombre dice, bueno, me dieron papaya para seguir y sigue. Pero, No, yo pero creo si, que si hay- todos hay un- sabemos ya de hay qué un- estamos hablando, ¿por qué no remediar un poco estas distancias si el enemigo es la plutocracia No, mira, de oligárquica acuerdo. Lo primero es que del yo creo que régimen? está claro que esa salida de Claudia López nadie la respalda, ni el Polo, ni los Verdes, absolutamente nadie. No hay ningún acuerdo sobre el 2022. Esta alianza está únicamente, digamos, acordada exclusivamente sobre elecciones de Bogotá de este año. Sí. Pero yo quería agregar una cosa, yo estoy de acuerdo con Mafe Rojas en una cosa, no hay que adelantarse a los hechos. Yo les cuento, hay un elemento súper clave en eso del metro y es la demanda de la bancada del Polo, que la coadyuvó Claudia. ¿Por qué el Polo demandó la licitación del metro elevado? Del metro elevado, o sea, el Polo no está tampoco, digamos, nunca ha defendido la propuesta del metro elevado, porque no cumple con los términos del COMPES 3900, que es lo que siempre, digamos, ha defendido, que se debe cumplir el mismo alcalde Peñalosa. Y esto es un proyecto de 16 billones de pesos que está demandado. Entonces, imagínense los inversionistas que van a venir a Colombia a invertir 16 billones de pesos o un gran platal y van a ver que está demandado, que el Consejo de Estado ya admitió la demanda y que están evaluando las medidas cautelares. Hay muchas posibilidades Pero de que ojo, esto se caiga. evaluaron Entonces, medidas cautelares y decidieron no imponerlas. Este, por otro Está- lado, es un proyecto sí, que pero apoya a la digamos, nación, que apoya al lo Banco que quiero, Mundial, que digamos, apoya para- al BID, para- ¿no? Entonces, No, la pero idea está- de que es que este es un proyecto pero que no no tiene es un hecho estudios. cumplido. No es un hecho, No, es no es un hecho Yo cumplido. redondeo la idea diciendo, yo creo que el debate de fondo no es tampoco lo del metro. Tampoco. Ni las declaraciones De de acuerdo. Claudia. Tampoco creo que sean las declaraciones de Claudia porque está ¿Cuál es el debate dicho de fondo? públicamente que nadie está con eso. Todos salieron a decirle, todos Jorge Rojas, Jorge Robledo, todos sacaron trinos diciendo, Pero Claudia, entonces, ese si no el es acuerdo". el 2022 la presidencia, Entonces, ¿cuál yo es creo el que debate de aquí, fondo? vuelvo y recopilo con lo que empecé, aquí hay, digamos, una gran alianza donde cada día caben menos los proyectos personalistas. Petro, recordemos esta historia. Cuando Claudia se lanza al juego a la alcaldía de Bogotá, Petro le propone a Alejandro Gaviria ser el candidato presidencial. Sí. Ustedes saben que eso es así. Alejandro le dice que no. Además, no sé qué pensaría Alejandro Gaviria del metro elevado, pero bueno, eso lo dejamos. Después él va y habla con Ángela María Robledo. Y Ángela María Robledo le dice que no, y que va a Alejandro Gaviria defender es más o menos la curul neoliberal por la que paz. Claudia. Por eso digo, y no sabemos es una qué muy él buena diría pregunta. del metro elevado. ¿Y qué pasa después? Él le había dicho a Holman que se bajara, no solamente en ese episodio, senador, sino también cuando pasó lo de la denuncia de la exesposa. Ahí están las declaraciones Sí, en también. CMI, Sí, eso donde pasó. Petro le dice a Holman, más bien dedíquese a sus asuntos familiares. Y mira cómo es después de Alejandro, No, que haga un después de alto Ángela, y etcétera, resuelva el etcétera, problema. que revive lo de Holman y además lo de Rojas. Pero no Esa entendí, entrevista, pero no entendí. esa- Entonces, el tema de fondo es que Petro se Y quedó además- sin candidatos y tiene que llegar a Exacto. Holman.
Pero finalmente se quedó sin Pero además candidatos no porque no llega quiere Rojas, elegir a Claudia, porque y él no siente que llega elegir a Rojas. Claudia es apoyar a Fajardo. Puede Pero se ser, reunió pero no y llega habían llegado a un Rojas acuerdo, también. créeme, ellos habían llegado a un acuerdo. Y no llega Jorge Rojas porque lo que dice la entrevista del Tiempo hoy, que ojalá todos lo leamos, de la que mencionabas hace un momento, Rojas no solo dice que Claudia los traicionó, sino que el proyecto de Petro es caudillista. No, a ver, lo de Jorge Rojas sí es increíble. Jorge Rojas firmó un acuerdo, se tomó la foto con Claudia López, después fue donde Petro lo regañaron, se quedó sin candidatura y le tocó... No lo dejaron y- en la lista. Pero lean lo Y que le dice, yo tocó creo ir que lo que dice a Jorge la Rojas candid- de la falta de a pedir democracia en puesto Colombia en otra humana, lista. Se va a en la encabezar la lista de la consolidación FARC. de las listas A pedir y puesto en la en otra lista. O sea, no hubo democracia, déjeme- él lo cuenta claramente, ni en la elección de la candidatura a la alcaldía, ni en la elección de no, los pues eso sí candidatos fue al a consejo. dedo. Exacto. ¿O Entonces no? ahí, esos son elementos de trasfondo. Pero si hubo, digamos... No fue a dedo, sino por descarte. Sí, pero sí hubo ese detonante que nos puso fue a discutir las presidenciales. Sí, y Bogotá tiene unos temas, en este momento Bogotá es una ciudad vibrante en movilización social por unos temas que se avecinan. La discusión del POT, por ejemplo, Sí. puede cambiar un montón de barrios residenciales. Yo creo que la ciudadanía merece oír a los candidatos, a nuestros candidatos además esos temas. del espectro alternativo, hablando de cuál es su posición frente a ese plan de ordenamiento territorial. Y a todos los candidatos lo van a aprobar, lo apoyan, van a pedirle a sus concejales que lo nieguen, Sí. van a pedir cambios, se van a hacer los de la vista Sin embargo, gorda, le pongo aquí- y van a recibir, ojo, porque es que lo que Peñalosa quiere dejarles con este POT es la tarea, decirles qué es lo que usted tiene que hacer y no tiene que hacer en los próximos Antes de la 12 pausa, años. dame el de Guerra de Trinos de la Colombia Humana. Sin embargo, esto es lo que se discute en el movimiento incluso de Gustavo Petro. Entonces aquí tengo uno de Petro mencionando a Blanca Durán, quien dice, yo voy a crear un grupo que se llame Colombia Humana con Claudia López. ¿Quién se apunta? Y Gustavo Petro le responde. No insistan, sin acuerdos programáticos no hay apoyo a Claudia. Quienes se adelantaron sin pensar en Colombia Humana se equivocaron. Si Claudia decide impulsar el modelo de Peñalosa, seremos su oposición. Otro de María Mercedes Maldonado. Renuncié por la falta de coherencia con los principios programáticos de la Colombia Humana que establecen cero tolerancia con cualquier forma de violencia contra las mujeres y porque Petro tomó esa decisión a dedo. No es a dedo, es por descarte. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, está álgida la pausa aquí. ¿Qué estaban peleando? No, yo estaba diciendo que Petro ha convertido deliberadamente increíble. en un inamovible el metro subterráneo. Y esa es una discusión del empalme. Sí. Porque en el empalme tú Haces balance. evalúas y haces el inventario de lo que recibes. Y con lo que recibes tomas las decisiones de lo que debes corregir. Y por supuesto, si tu pretensión es un metro, digamos, en las condiciones que está planteado en los estudios en la ingeniería de detalle del metro subterráneo, pues vas a tratar, y si tienes una realidad contractual, pues tienes que tratar de llevar esa realidad No, contractual. ¿por qué seguimos a lo que- hablando del metro? Aquí el metro no es pero el- además, por eso, Daniel, por eso te digo que están es un viendo inamovible. el árbol y no el bosque. Sí, sí, es un porque, inamovible. porque si el POT deja, le ataja el camino a todos los metros, digamos, se queda la Quiero ciudad decir, sin una red de metros. acá hay una cosa de fondo grande, que es una revancha digamos, de las bases de Colombia Humana contra Fajardo. Claro. ¿Cierto? Eso sí es indiscutible que cuando todo un país se moviliza con ese fervor que se movilizó en la elección presidencial, con esa mística, porque me consta que incluso en Barranquilla, donde hubo 50.000 personas, no se repartió una bolsa con agua. Eso era mística, era un fervor. Y de repente estamos ahí a la puerta de la elección y sale Fajardo y dice, no, chao, yo voto en blanco, me voy a ver mañana. Eso no se lo van a perdonar nunca. Puede mañana, y se lo Es digo verdad. sanguino, en 2022 Petro darse la mano con Fajardo y decir, vamos unidos. Eso va a perdurar, hermano. Eso es una Pero cosa que no le van a Gustavo, perdonar. ¿y usted no cree que es que lo que está sucediendo es un poco ley del talión, perdón? Es decir, Gustavo Petro le está pagando con la misma moneda a Sergio Fajardo con el caso de Jonan Morris, que es una candidatura que tiene muchos tú lo problemas. acertaste muy bien. Cuando sale Claudia a catapultar la candidatura de Fajardo, es cuando las bases revientan eso y le dicen, Petro, y me consta la presión, usted no tiene candidatos, y Holman es un candidato de Colombia Humana, se da la pela por ¿Pero Colombia cuáles Humana, bases? apóyelo, y ya no tenía más que hacer No, Petro. pero ¿cuáles Pero bases? aquí hay una equivocación gigante, y es que el enemigo de Fajardo no es Petro, ni el enemigo de Petro es Fajardo. Aquí el enemigo de todos nosotros es Álvaro Uribe.
¿Y qué ha pasado? Una cosa, Pues no El sé hombre si está el muerto enemigo- de risa viendo que nos pudo... ¿Sabe? Y el enemigo tal vez tiene Digamos para la apellido selección. Uribe también, y ponme el de Miguel Uribe, y esto es el contraste increíble que hay entre los movimientos alternativos y el establecimiento. Miren el tarjetón de Miguel que Uribe. tenía dos apellidos que no gustaban mucho en la política colombiana, Uribe y Usted Turbay. mire el tarjetón de Miguel Uribe, o sea, esto es un árbol de Navidad. Avancemos, que es el movimiento por firmas de Miguel Uribe, el Partido Liberal, el Centro Democrático, Mira, Colombia Justa Libre y el Partido Conservador. O sea, liberal y conservador. este señor de 32 años logró superar Es la renovación. O sea, ustedes están peleando por un metro elevado y subterráneo y esta gente se pudo poner de acuerdo a pesar del plebiscito y del sí. Pero y es la del teoría no. que di cuando empezó el programa, mire. No, pero además una Prefiero- cosa, mire, habla muy mal de Petro como estadista, ¿no? Y como pretendiente a ser presidente de los colombianos, ¿no? Que por un asunto desafortunado como la salida de Claudia en su inscripción, Sí. no piense en los bogotanos y en la ciudad y en el proyecto que le vamos a ofrecer a los bogotanos, y entonces está pasando factura de cobros, ¿no? De lo que pasó en el 18 y anticipándose él también, ¿no? No, pero, a la venga, contienda del tranquilo, 22. si está pensando- Y a mí me parece, Cuando a uno mí me propone parece, un a mí me metro- parece que... Cuando uno pues, propone un metro que libera espacio para poner la jardines, discusión, Sí, mira, pero discusión- ahí está Gustavo, pensando en la Tú ciudad. mismo dijiste, yo- Gustavo, que Pero la usted se discusión no va es el y se metro. monta en Sí, el sí. metro. No, Mire, pero a mí también Gustavo, eso tú mismo dijiste que la para mí discusión no es el también metro. inamovible. Pero yo no estoy de acuerdo con Pero lo yo que que dice. Mafe y defiendo, después yo Natalia. defiendo el metro subterráneo. Pues me quedaría mal no hacerlo además, Todos lo defendemos, todos lo porque empecé esos estudios, yo lo defiendo. Pero Gustavo, eso no se puede volver un inamovible, porque es que lo que está en este momento, por ejemplo, debatiéndose en Bogotá, es el modelo de la ciudad por 12 ¿Ustedes se años. imaginan un Eso orinal de rebasa, 16 kilómetros Gustavo, lleno? Mira, el mismo- eso el no, mismo no, no, Robledo no me puso un intentes video. convencer, El mismo Gustavo, Robledo yo puso no un video. intentes Déjela convencer, terminar, déjela no nos terminar. intentes convencer, porque yo he sido una Estamos de acuerdo en eso, defensora hermano. del subterráneo Bueno, y del ok. Consejo Yo invito- de O sea, en eso estamos de Pero acuerdo. La Esa no es la cosa discusión. es que Yo eso no invito a puede ser Gustavo- inamovible. Pero es que no es una Listo. obra para Natalia. 2 días, es para 100 años. El Pero modelo por de eso, ciudad sí tenemos es que un aguantarnos 100 inamovible. años, un metro mal El hecho. modelo de por ciudad eso. sí Y puede pagarlo, ser un porque después- inamovible. Escuchémonos Natalia. para poder avanzar. Pero además, yo invito a Gustavo y a Gustavo Petro a que coadyuven la demanda del polo. Es que estamos intentando Claro, de una. tumbar eso. Bueno, entonces que hacer, yo sí también lo hay hago. que ir a coadyuvar para evitar que eso surja. Pero además no estoy de acuerdo Me con das que datos la y elección lo de hacemos. Holman por parte de Petro sea de las bases. Siguen desconociendo a las mujeres en la Colombia humana. Una carta de 75 personas, 51 mujeres diciendo que eso es una traición a los estatutos. Pero hay otra de Que 139 pero respaldando a no, Holman. Entonces, ¿cómo se no, hace? pero ahí Y está hay Ángela 4 María mujeres Robledo, la en firma, la María lista Mercedes del consejo. Maldonado. Hay 13, Hay hay un 12 desconocimiento mujeres. y 4 yo creo que cabezan. eso es un Yo no quisiera error. tener que Hay defender un a Holman desconocimiento Ahora, yo le digo y una es cosa, un mientras error. Miguel Uribe sumó, oiga Daniel, mientras Miguel Uribe sumó todos estos partidos, ¿no? Holman partió el movimiento de él. Ya se va a acabar, Lo fracturó. ya se va a acabar el programa. Cambio de tema, cambio de tema. Sí, Bolívar. No. Aquí hay sevicia de lado y lado y les voy a poner este comercial de un candidato al Consejo de Bogotá en contra de Gustavo Petro. Este es, ¿cómo se llama? Es de Jorge Torres. Esto es Enredados. Nos enredamos con este video viral. ¿Y usted de qué se ríe? ¿Le parece chistoso que la ciudad esté llena de huecos y de basura? ¿En serio? ¿Usted de qué se ríe? ¿Usted se ríe de la falta de cultura ciudadana? Los bogotanos queremos que la convivencia vuelva a las calles. Queremos sentirnos seguros. ¿Sabe qué? Los bogotanos somos los que vamos a estar felices cuando logremos recuperar la cultura ciudadana. Esta vez vamos a pensar muy bien nuestro voto al consejo y a la alcaldía y vamos a entregar lo mejor de nosotros. Ese día sí que estaremos felices, se lo aseguro. ¿Y usted de qué se ríe? El video fue hecho para la campaña anterior del concejal Jorge Torres, pero es curioso que hoy conserva el mismo número en estas elecciones. ¿Y usted de qué se ríe? Nos vemos mañana con más enredadas.
ir a decir nada es la bancada del Verde. Yo me reí en esta de alcaldía. No, yo sí Torres. puedo, pero No, yo tú no sí. voto con No, ellos. yo sé que no tú voto eres- con Yo ellos. también hice parte Pero de los esa que, bancada. los que, hace los que 4 años- votaron No, diga, por diga. pavimentar la Hace reserva 4 Van der años Hamen no estaba pueden de salir a moda decir darle esto. palo a Petro. No, no, no. Por eso todo el mundo salió Bueno, a hablar sí, mal de no, Petro. Mafe, yo para Me ganar. voy. Solucionenlo. No, que lo solucione. No, le aprobaron Transmilenio. Porque dame primera vuelta a Bogotá y Cali. Solucionenlo porque miren, y solo les recuerdo estos resultados. Así fue la primera vuelta en 2 ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá. En Bogotá se dividieron los votos. Entonces, aquí el cuento de que todos los votos son de uno es carreta. Sergio Fajardo, 34%, Gustavo Petro, 30%. En Cali, lo mismo sucede en otras ciudades de Colombia. Mientras tanto, el que ganó fue el señor que quedó en tercer lugar en Cali y Bogotá. Con eso me despido, no sin antes contarles que viene un proyecto informativo muy interesante aquí a esta casa. Vamos a tener análisis noticioso por las mañanas. Red Más Conexión, no se lo pierdan. Viene próximamente. A ustedes muchas gracias por estar Gracias. aquí Muchas esta noche. Y ustedes también. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.